Picasso decía que el arte no está hecho para decorar salones, que puede ser incluso un arma de guerra. Sin embargo, nos han enseñado que debemos visitar los museos en silencio, despacito, para disfrutar con esa pincelada genial de los maestros, con esos maravillosos contrastes de colores. ¿Tú no crees que nos estamos perdiendo lo mejor del arte, verdad? ¿Tú no lo sabes? Lo digo porque si algo bueno tiene el arte es que los artistas han volcado en ello, en sus obras, todo lo más íntimo, sus emociones, su vivencia, sobre todo los momentos más intensos de su vida. Y no lo han hecho en silencio precisamente como nos enseñan que debemos visitar los museos. Lo han hecho gritando, gritando su amor, su odio, la ira, la venganza, incluso a veces también la culpa y el arrepentimiento. Pero voy a bajar 2 puntitos el dramatismo, porque otras veces no han gritado, otras veces han susurrado. Y han susurrado en su obra emociones como la compasión, el deseo o incluso la lujuria. Es curioso, no sé si te has detenido a darte cuenta de que artistas de todos los tiempos y de todos los continentes han coincidido en cuál es el lugar más seguro de la Tierra y lo han pintado, ¿eh? Ese lugar tan seguro que siempre quieres volver y que siempre te gustaría estar. Y ese lugar no es otro que los brazos de una madre. ¿Y tú te vas a quedar viendo a ver qué bonito queda ese amarillo junto a ese azul cielo? ¿No es mejor buscar la emoción de los artistas que su pincel? No sé si el arte es un arma, como decía Picasso, pero ¿y si yo te digo que el arte puede ser una herramienta, una buena herramienta, una herramienta para algo tan importante y fundamental como conocerte a ti mismo? ¿Y si usamos el arte como un magnífico espejo donde mirarnos, donde descubrir todo aquello que nos emociona, lo que nos motiva, lo que nos impulsa a luchar, a vivir e incluso, ¿por qué no?, todo aquello por lo que podríamos morir? Quédate con nosotros que vamos a hablar del arte como ese espejo donde reflejarte, donde conectar con tus emociones, con lo que tú eres, con tu esencia. En este podcast vamos a convertir el arte en una herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que deja ya de poner cara de éxtasis cada vez que miras un cuadro, que el arte es mucho más que bellos objetos con los que decorar paredes. Síguenos este nuevo podcast, porque no vamos a hablar de arte, vamos a hablar de ti desde el arte. La cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Soy José Mateo, soy médico de familia y soy más conocido en redes sociales como Ghost Picasso, el dios de las vanguardias. Muy buena, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Con Laura? muchas ganas, con mucha alegría, ¿verdad?, de presentar este nuevo proyecto. Y bueno, me presento, como has hecho tú, yo soy Laura Delgado, en redes me conocen como la Venus de Urbino, y bueno, mi formación es como historiadora del arte, aunque me dedico a la comunicación, a la cultura y a veces también colaboro con la educación. Después de esta maravillosa entradilla que ha hecho mi compañero, pues ahora nos gustaría dar más bien unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser la cura de Stendhal, este nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Tengo que reconocer que en mi experiencia trabajando en museos no he dejado de observar cómo las personas se dedican únicamente a mirar el arte. Fíjate con la profundidad, con todo lo que hay detrás de una obra de arte, cómo la gente se puede quedar únicamente con esa capa tan superficial. Y es una pena. Y por eso mismo venimos a presentar lo que hemos llamado la cura de Stendhal. Venimos a traer una solución para este problema. Y es que esta historia, esta inspiración para nuestro podcast, viene dada de un señor, ni más ni menos, un señor del siglo XIX, escritor francés, que ni se llamaba Stendhal ni nada. Este señor se llamaba Henri Bell, perdón por mi francés, pero algo así. Este señor se apodaba Stendhal y así escribía su libro. Sin embargo, tuvo una experiencia muy peculiar una vez que visitaba Florencia y entró a una de sus arquitecturas más bellas. Digamos que tuvo una especie de ataque de pánico o de ansiedad. Y será años más tarde cuando una psiquiatra, en este caso italiana, ella se llama Graziella Magherini, y ella, pues en honor a esta experiencia tan peculiar que había vivido Stendhal, pues decidió en su honor denominar el síndrome de Stendhal, que no es ni más ni menos que esa problemática, ese éxtasis que se puede vivir cuando observamos el arte, ya sea
un malestar físico, psíquico e incluso emocional, ¿verdad, José? Que es para eso, para lo que estamos hoy aquí, ¿verdad? Para hablar de emociones, y para eso contamos con José, que además es médico con conocimiento en arte, una combinación un tanto peculiar. Dilo, raro, es raro. Así que vamos a aprovechar para que nos cuente ese lado médico que puede tener también el arte. Bueno, me voy a poner la bata para hablar del síndrome de Stendhal, porque el síndrome de Stendhal no está en la agenda de Mr. Wonderful, porque es muy guay, está en los libros de medicina, es un síndrome, un trastorno, es un trastorno en el que puedes llegar a desmayarte por culpa de las emociones que te encuentras de forma súper brusca. De hecho, el síndrome de Stendhal no es más que un montón de emociones a la vez, que ni conoces ni controlas, que cuando ves una gran obra de arte, eso le pasa a las personas que no conocen bien sus emociones, que además de chiquitito no lo han llevado a ningún museo, y se encuentran de pronto en una obra de estas maravillosas, increíbles, y en vez de acabar disfrutando, acaba respirando en una bolsa. Entonces, el síndrome de Stendhal, el estendalazo, no es algo bueno, es algo malo, en realidad es un trastorno emocional, ¿no? Voy a definir las emociones, contaré un poquito, solo un poquito, porque en los distintos episodios ya hablaremos un poco más de emociones, para centrarnos un poco de lo que va este podcast. Veréis, una emoción es una respuesta automática de nuestro cerebro, de la parte más animal de nuestro cerebro, el sistema límbico se llama, cuando nos encontramos ante algún estímulo externo o interno en el que tenemos que dar una respuesta, pero una respuesta que tenemos que tener una acción. Es importante que digamos que es automático, ¿no? Porque es algo que como que no controlamos que esa respuesta se produzca. Esa respuesta, yo si cuento con ejemplos posiblemente se entienda mejor. Cuando tú algo te produce una sorpresa, escuchas un claxon de un coche, algo que te sorprende, automáticamente nuestro cerebro, una de las partes más antiguas del cerebro, lo que hace es que abran mucho los ojos, giras la cabeza hacia donde has escuchado ese ruido e incluso escuchas mejor, ¿no? Abre los pabellones auditivos. Todo esto para ver qué es lo que te ha sorprendido y para ponerte como en guardia. Cuando algo te sorprende con ira, cuando algo normalmente te sientes agredido y cuando salta la ira, pues se va mucha más sangre hacia tus puños para si tienes que pegar un puñetazo, pues pegarlo. Y eso es automático, lo mismo que cuando se va con el miedo, sangre a tus pies para que salgas corriendo, para que salgas pitando por si acaso. No podemos controlar que aparezcan estas emociones, ¿no? Son automáticas, pero sí que podemos gestionarlas. Sí que podemos matizarlas, sí podemos hacer que sean diferentes, incluso aprovecharlas, utilizarlas para motivarnos, utilizarlas incluso para conocer mejor a los demás y, por supuesto, para conocernos nosotros mismos. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es más que conocer las emociones y ser capaz de gestionarlas. Cuando alguien pasa o sufre un síndrome de Stendhal, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ese alguien no tiene ningún control sobre sus emociones y en un momento determinado le saltan muchas emociones a la vez, ese sistema límbico le manda un montón de respuestas y de síntomas y acaba desmayado, ¿vale? Lo cual, insisto, no es bueno. ¿Qué vamos a hacer con la cura de Stendhal? ¿Qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar curar los estendalazos, es decir, vamos a intentar que la gente conozca un poco mejor sus emociones y también que vaya más a los museos aunque no lo hayan llevado de chiquitito, ¿no? Porque eso es lo que vamos a intentar. Pero todavía no hemos dicho cómo lo vamos a hacer. A ver, Laura, tú eres la historiadora del arte, tú nos dirás cómo vamos a usar el arte para que la gente no acabe respirando en una bolsa cuando va Vamos a un sitio. intentarlo, Vamos ¿no? a Otra cosa es intentarlo, lo que venga. consigamos. No, seguro que sí, ya verás tú que sí. Pero bueno, con este ratito en el que vamos a estar juntos hablando y bueno, en especial en esta presentación pues hablamos a todas esas personas que imaginamos pues sí que tienen cierta facilidad para visitar museos, tienen esa sensibilidad hacia el arte, pero ahora en estos segundos quiero dirigirme a ti que me estás escuchando por casualidad, por recomendación, no sabes muy bien cómo ha llegado hasta aquí, pero que la última vez que visitaste un museo fue porque era gratis, porque entraba en el tour turístico de la ciudad que estabas visitando. Déjame decirte, déjame contarte e incluso convencerte a lo largo de este podcast que el arte puede ir mucho más allá. El arte puede ayudarnos a comprendernos mucho mejor y a plasmarnos en él, a empatizar con lo que estamos viendo. Siempre nos han acostumbrado en el colegio, cuando estudiábamos, a estudiar el contexto histórico de una obra de arte. Estudiábamos pues, si se había realizado durante una crisis, durante una guerra, durante una época de bonanza económica, pero
¿qué pasa con el contexto más próximo a la obra? Aquí vamos a paliar esa parte que se quedaba fuera de la educación y vamos a acercarnos al contexto propio del artista. Vamos a incluso a jugar, a meternos en su mente y a intentar adivinar cuáles eran sus emociones cuando realizaba una obra de arte, por supuesto basándonos en las fuentes para así saber un poco más del arte, de lo que representa, y además que ellos cuentan con esa ventaja de tener pues la obra de arte como forma de expresión. Nosotros a veces nos nublamos, ¿no? Cuando tenemos emociones que no podemos controlar, cuando nos agobiamos, cuando tenemos ansiedad, pero los artistas cuentan con la obra de arte para así expresarlo mucho mejor. Y una frase que probablemente repita mucho en este podcast y que de hecho era una frase con la que casi siempre empezaba mi visita guiada, una obviedad, pero es tener en cuenta que los artistas son personas. Parece una tontería, pero ellos sufren, lloran, se emocionan, tienen sueños, se enamoran y viven de forma tan intensa como tú y como yo. Tienen los mismos sentimientos, las mismas preocupaciones y por eso vamos a profundizar en todas ellas, ¿verdad, José? Sí, no lo sienten, lo viven y nos lo cuentan, y nosotros nos vamos a meter en su mente, en su corazón y si podemos en su alma, porque a través del arte se conoce a las personas y nos podemos conocer a nosotros mismos. Os voy a contar cómo vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que en cada capítulo trataremos de una emoción en concreto, la vergüenza, la culpa, los celos, la venganza. Definiremos la emoción y después desarrollaremos con obras de arte cómo se expresa esa emoción o cómo se conoce. Aprender inteligencia emocional, ya advierto yo, que es una habilidad que te enseñan los psicólogos, ¿vale? Nosotros no vamos a hacer eso, no nos vamos a ir a enseñar cómo gestionar las emociones, sino que nos vamos a lo más básico. Y lo más básico para poder gestionar las emociones es conocerlas, es saber cómo son, es saber cómo nos sientan. Entonces lo que vamos a hacer es un emocionario, un diccionario de emociones, pero con obras de arte. El resultado va a ser que en cada capítulo iremos contando con un abecedario, con una emoción y con varios cuadros que nos servirán, cuadros o arquitectura o las cosas o las nuevas versiones del arte más contemporáneo que nos lleven a conocer cómo un artista ha expresado esa emoción o cómo una emoción le llevó a hacer eso, ¿no? Porque muchas veces parten de alguna cosa que les pasó. Y ese emocionario al final pues queremos que sea un recurso sonoro para desde las empresas de negocio que están usando la inteligencia emocional hasta cualquiera que esté empezando en este mundo. Tengo que decir que Laura y yo somos a priori muy diferentes. Ella es historiadora del arte, yo soy médico, tenemos edades muy diferentes, ella es muy joven y yo lo fui, somos de 2 generaciones diferentes, incluso ella es instagramer y yo soy más tuitero, tenemos sexo diferente, pero coincidimos en una cosa fundamental. Creemos que el arte es una manera extraordinaria de conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones y con las emociones de los demás. Y te lo queremos demostrar en la cura de Stendhal. Muchas gracias, José, gracias a ti que nos estás escuchando hoy y muchas gracias a EAD Estudios Universitarios que patrocina este podcast, así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.